Bueno, primero, muchas gracias, Rolf, por sus palabras de apertura y también, doctor Pérez, por sus palabras. Me parece muy importante algunas cosas, ¿no? Que invertir en inversión es invertir en el futuro de México. Y esto es muy importante. Y como Rolf dijo, que sin salud no hay economía. Yo tengo el privilegio en moderar este primer panel y yo quisiera empezar y agradecer otra vez a Roche por toda la amistad y todo el trabajo conjunto que hemos hecho por muchos años. Este panel va a enfocar en tendencias regionales en financiación de innovación en salud. Y gracias a los panelistas por acompañarnos hoy, la maestra Daniela Zug, el doctor José Moya Medina y Abenar de la Cruz. Yo voy a presentar cada uno en un minuto en más detalle, pero yo quisiera empezar y hablar brevemente de la importancia de la relación con el Atlantic Council y con Roche, ¿no? El Atlantic Council somos un centro, organización global, ¿no? Cual trabaja pública a nivel mundial. Y todo el trabajo que hacemos con Roche es muy importante porque como Ralph y como el doctor dijo al inicio, que la salud es fundamental para la economía, para el crecimiento de la economía a nivel mundial y muchas veces no hay este tipo de enfoque al lado del sector público sobre la importancia en la salud como motor de la economía. Y esto es muy importante para enfocar como todo lo que hacemos juntos con Roche. Este panel vamos a hablar sobre las buenas prácticas de financiación de innovación en salud a través de América Latina y Caribe y especialmente en las prácticas que se pueden implementar aquí en México, porque México, como sabe, es un aliado fundamental de los Estados Unidos, especialmente en este momento del enfoque en el comercio entre ambos países y cómo la salud es muy importante para el comercio y para la inversión en general. Yo voy a empezar y presentar a los panelistas. Primero, al final de este panel es Abenar de la Cruz. Abenar es el ejecutivo principal en gerencia de desarrollo humano y social de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. CAF es un gran socio del Atlantic Council, hace trabajo muy importante en toda la región y Abenar tiene la perspectiva de las buenas prácticas que hace de una institución de desarrollo que hace la CAF. El doctor José Moya Medina es el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. El doctor Moya tiene mucha experiencia en salud global, ha trabajado desde Guatemala hasta Nigeria y Mozambique. Y tenemos, bueno, la próxima semana vamos a tener el jefe de la OPS en Washington, de Dr. Barbosa, aquí en Atlantic Council. Y al final, maestra Daniela Zug es especialista en economía de salud y managing partner en Zug Consultores. Ella tiene mucha experiencia como embajadora de Her Global Impact y se desempeñó más de 11 años en dirección de presupuestos, evaluación de política de salud. Entonces conoce muy bien esos temas. Yo invito a todos los invitados aquí, si tienen una pregunta, un comentario, se puede hacerlo usando el sitio web askac.org y ahí se puede incluir su pregunta y podemos intentar incluirlo como parte del panel. Este panel vamos a empezar a enfocar en temas regionales y después temas multilaterales y hablar sobre la importancia del retorno de la inversión. Yo quisiera empezar con una pregunta para cada uno de los panelistas, una pregunta rápida, respuesta de menos de 2 minutos y empezando contigo, Daniela. Pero en su experiencia, ¿qué innovación en financiamiento de salud ha mostrado resultados concretos en acceso o eficiencia y qué podemos aprender de ella en América Latina? ¿Ahí? No sé, pero ahí. No sé, me superó la tecnología del micrófono. Bueno,
muchas gracias por la invitación. Agradecida de estar acá. Respecto a la estrategia o que han tenido éxito, depende del objeto a financiar. En algunos casos ha sido muy útil, por ejemplo, generar fondos específicos que generan presupuestos alocados para algún fin en particular. Por ejemplo, cuando estamos hablando de alto costo, oncología alto costo, se ha dado que genera acceso equitativo, porque al final de cuentas es una política pública de Estado y por lo tanto todos podrían tener acceso. En otras particularidades tienes otro tipo de herramientas de financiamiento que ayudan efectivamente a la inclusión de otro tipo de tecnologías. Y ahí uno puede ver pagos por desempeño, cómo yo financio, no sé cómo será en todos los países, pero cómo yo transfiero los recursos a las instituciones ejecutoras. Entonces tú puedes tener modelos que propicien la eficiencia, y con la gestión de recursos adecuada yo puedo facilitar el acceso a otro tipo de terapias de mayor innovación, y a veces que para la TAM no son de tan tremenda innovación porque ya son el standard of care a nivel europeo, ¿no es cierto? Es como que nosotros estamos desfasados ahí tremendamente. Entonces, vuelvo a insistir que el éxito, yo lo he visto en Chile, en la ley Ricardo Soto, fue un éxito para lograr acceso y también eficiencia por el proceso de toma de decisiones. Oncología lo mismo, proceso, definición, un espacio resguardado para poder incluir, pero también es muy importante ver la innovación en cómo yo transfiero los recursos a la base del sistema que está otorgando el plan de beneficios general. Muchas gracias y vamos a compartir micrófonos. Sí. Vamos a hablar más detalles sobre este ley de Chile, pero doctor Moya, la misma pregunta, ¿qué ha visto como innovación en financiamiento de salud que ha mostrado como resultados concretos a nivel como regional, un buen ejemplo, sí? Bueno, yo creo que ha habido algunas experiencias importantes que voy a tratar de rescatar en 2 minutos, pero a partir de una experiencia dolorosa que ha sido la pandemia, ¿no? La pandemia, ya se señaló hace un momento, nos trajo resultados muy, muy serios en la región, y el más serio en América Latina y el Caribe, que fue una lección durísima, es que nos quedamos sin insumos, sin reactivos, sin acceso a vacunas, quedamos muy retrasados. Y creo que el mensaje que escuchamos hoy de José Luis tiene que ver con esa reflexión de buscar una mayor autonomía y soberanía. Esa misma reflexión es la reflexión que tenemos en la OPS, en la Organización Panamericana de la Salud. Son los mensajes del director Jarbas Barbosa cuando asumió hace un par de años la dirección de la OPS, y que ha sido reiterada hace una semana en su discurso de actividades del segundo año de su gestión. Así que esto sigue siendo una ruta para que sigamos reflexionando en los países de la importancia de buscar una autosuficiencia sanitaria en la región. Y a partir de ahí hay una buena experiencia que está avanzando entre Brasil y Argentina, público-privado, privado-Argentina, público-Brasil, y estamos avanzando en tener una capacidad en la región para producir vacunas RNA mensajeros. Y hay un prototipo de la vacuna influenza H5, que es el escenario que podríamos tener más adelante, es de un brote de influenza aviar, que es un tema que sigue pues preocupándonos, ¿no? Y otras experiencias más de acceso a medicamentos oncológicos infantiles a través también de acuerdos globales, y que a través del fondo rotatorio, que tal vez hable al rato, se pueden acceder a estos medicamentos oncológicos. Ya Ecuador lo está accediendo. Entonces yo creo que son parte de ese aprendizaje, una plataforma regional entre los países de América Latina y el Caribe, que va avanzando en tener entre todos nosotros las capacidades de producir insumos, medicamentos biológicos, y no tener ese escenario tan devastador como ha sido el escenario pandémico. Muchas gracias. Y a ver, la misma pregunta. Gracias. Primero que nada, pues quiero agradecer la invitación de Roche a este evento y Atlantic Council. De verdad que ha sido grato estar aquí. Y primero permítanme decirles que yo vengo de una aproximación al sector salud muy diferente. No soy especialista en salud, pero los últimos 18 años me he dedicado a la estructuración, evaluación y administración de proyectos de financiamiento público. Entonces, digamos, mi perspectiva es desde el otro punto de vista, del otro lado. Y la verdad que grato estar aquí con usted, doctor, sin duda una gran carrera. Yo creo que hay que empezar a entender, más que la innovación en financiamiento, creo que el sector salud está entrando en un proceso de redescubrimiento de la información financiera. Creo que por ahí va el asunto en las formas de pensar el financiamiento. Yo creo que hay que entender que hay mecanismos que nos sirven
para mejorar cómo financiamos los proyectos, cómo bajamos los recursos, cómo se invierte en el sector. Yo creo que hay que salirnos un poco de la óptica constante de ver siempre cómo administramos el gasto y mejor en cómo convertimos el sector en una fuente de potencial inversión que genere tal vez los ingresos para apoyar ese gasto recurrente que tienen los países. Y por último, yo creo que la innovación no va a ser posible si no empezamos a fortalecer la medición del impacto, la incorporación de las métricas. Estamos desfasados en ese proceso. Como administrador y como estructurador de proyectos, creo que no hay presupuesto que alcance si cuando volteas y aterrizas a los órganos de ejecución a nivel local o menos municipal, no tienen la capacidad instalada para darle seguimiento a sus proyectos. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta, uno de los instrumentos que por lo menos en CAF ha tenido mucho potencial, particularmente en un proyecto en Ecuador que tiene que ver con la reducción de la desnutrición crónica infantil, es el uso del financiamiento por desempeño. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho a medir cómo vamos estableciendo los esquemas de pago por resultados. Eso a nosotros nos ha funcionado muy bien, pero implica un trabajo que combine resultados verificables, por un lado, segundo, datos integrados, que ahí la tecnología nos tiene que ayudar, y finalmente una coordinación institucional que parte de una gobernanza sólida y que permita la medición del impacto social. Muchas gracias, Abner. Una pregunta de seguimiento. En este caso especialmente, ¿cuál ha sido como algunas de las lecciones aprendidas para compartir con los invitados para otros casos afuera de Ecuador, ¿no? Claro. Mira, creo que establecer los indicadores de cumplimiento es fundamental. Eso no es un trabajo fácil. Hay que definirlos con el actor, con el ente responsable del proyecto. Ahí establecimos, por ejemplo, en este caso, son 7 indicadores que a partir de un equipo sólido que se desarrolla o que se establece como parte del contrato de financiamiento, va a territorio y constata, acompañado de auditorías externas, que ese indicador se está alcanzando. Y sobre ese indicador se pagan los desembolsos. Así de sencillo. Entonces, pero creo que el primer trabajo parte del desarrollo o fortalecimiento de la política pública existente para crear una especie de anexos, por así denominarlo, donde ahí establecemos esos indicadores. Y ese trabajo es conjunto, tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas en su caso, como el Ministerio de Salud, como nosotros como financiadores. Muchas gracias. Doctor Moya, ha hablado en su primera respuesta sobre la importancia y algunos de una plataforma regional, ¿no? Y muy importante la colaboración multilateral, cual tiene un impacto significativo en la región. Si puede compartir un poco sobre las experiencias exitosas de este tipo de cooperación, cuál ha logrado mejorar el acceso de los pacientes a salud, particularmente el tercer nivel de atención. Sí, claro, pero desde nuestra organización nos preocupamos más por el primer nivel de atención, Sí. por la atención primaria de salud. Y yo creo que ahí hay un avance importante. Hace un par de años en Uruguay se firmó un acuerdo con el Banco Mundial y la OPS también para buscar el financiamiento, porque otra de las lecciones aprendidas de la pandemia fue que la atención primaria de salud, ese sector, esas redes del primer nivel de atención, quedaron pues prácticamente sin capacidad de respuesta. Y está claro que si no tenemos un sólido sistema de atención primaria de salud, pues no avanzamos, perdemos mucho el tiempo de pensar solo en el tercer nivel. El tercer nivel sin duda es muy importante, resuelve muchísimas cosas, pero en el primer nivel, en la atención primaria de salud, y vamos a cumplir 50 años de Alma Ata de aquí a poco, yo creo que es el foco central de la gran inversión que podemos hacer en salud. Y eso creo que también es una política de los bancos, que también pueden apoyar, como recientemente ha habido un informe hace una semana de la Comisión Lancet, el Banco Mundial y la OPS sobre la importancia de la atención primaria de salud. Si no invertimos en la atención primaria de salud, los costos a futuro van a ser aún mucho mayores, ¿no? Creo que esta semana, las semanas previas, hemos vivido en México la importancia, por ejemplo, de los impuestos saludables, al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas. Creo que son también elementos que nos permite mejorar el financiamiento para llevarlo a la prevención. O sea, el tema central en salud pública sigue siendo la prevención de la salud, sigue siendo la prevención de los factores de riesgo que lamentablemente tienen esta carga enorme de morbilidad, de discapacidad, de muerte prematura, que terminan en el tercer nivel.
El tercer nivel está completamente saturado de un problema que arrastramos de los últimos 30 años de atención. Entonces, toda la innovación que podemos trabajar de aquí a los próximos años, que además creo que hay iniciativas muy interesantes, puedan estar también enfocadas a brindar una atención preventiva en ese primer nivel de atención. Muchas gracias. Daniel, antes de regresar a ti, doctor, yo tengo una pregunta de seguimiento de la audiencia, ¿no? Especialmente en temas de como regional, ¿no? ¿Qué ha funcionado, qué puede mejorar? Y esa pregunta viene de doctor Fernando Arauz. Y la pregunta es, ¿cómo podemos pasar del financiamiento fragmentado de proyectos pilotos hacia un modelo regional sostenible de innovación en salud que escala las soluciones con impacto en equidad? Bueno, eso es parte de la construcción que tenemos que hacer, yo creo que todos, iniciativa privada, pública, sector público, el sector de los organismos internacionales que me corresponde. Yo creo que hay algunas experiencias que van avanzando, como estas plataformas que les comenté de vacunas RNA mensajero entre Brasil y Argentina, o la producción que está ocurriendo ahora en Argentina para una vacuna antineumocócica 20-valente que se está produciendo en Argentina, tecnología público-privada, y que también hay un apoyo de parte de la organización. Yo creo que este tipo de propuestas pudieran ir avanzando con un buen sistema de información, porque cuando hablamos de indicadores, esos tienen que estar respaldados de un buen sistema de información. Y nuestros sistemas de información sanitaria en nuestros países todavía tienen que seguir construyendo, sobre todo ahora que hablamos de la transformación digital, y que todo esto puede, a través de la innovación también, tener muy buenos y sólidos sistemas de información que nos permitan datos oportunos, rápidos para la toma de decisiones y que nos permitan avanzar en la equidad, que es el gran desafío. Recientemente se ha aprobado el plan estratégico de la OPS y el número 1 es reducir las desigualdades, buscar la equidad en nuestra región. Muy importante. Daniela, ha hablado inicialmente un poco, empezaste a hablar un poco sobre Chile y sobre la ley Ricarte Soto. Y yo quisiera preguntarte como de seguimiento, todo aquí me parece, conoce esta ley, pero yo quisiera desde su experiencia en el financiamiento público en Chile, ¿qué herramientas ha permitido canalizar recursos de manera más efectiva hacia soluciones de salud innovador y impacto? Y que, especialmente esta ley, ¿cuáles son algunas de las lecciones aprendidas? Para los que no lo conocen, la ley Ricarte Soto es una innovación que se hizo desde el financiamiento, yo participé desde el diseño de esa ley, estamos hablando hace muchos años atrás, que en el fondo cambiaba el paradigma de cómo se financiaba el alto costo, porque se crea un fondo administrado públicamente, pero en el fondo separado de los recursos generales del Ministerio de Salud, porque de lo contrario se diluye. Se pasa de un lado a otro y lo que se quería era proteger unos recursos para efectivamente generar este salto con un foco en alto costo para disminuir el gasto de bolsillo en este tipo de terapia. Y se instaló por primera vez un proceso mucho más robusto de toma de decisiones, participativo, más transparente, con evaluación de tecnologías sanitarias. Y eso permitió hasta por 10 años tener una racionalidad incremental en términos de qué se podía ir accediendo. También el fondo es limitado. ¿En qué sentido? Porque como cuando se construyó se asignó cierto número de recursos y que por supuesto si yo no le inyecto más, porque acá hay que recordar siempre que una función esencial del sistema de salud que se nos olvida, pero los que trabajan financiamiento lo sabemos, es recaudar. Y necesitamos mayores ingresos o reasignaciones, ¿no es cierto?, desinvertir, que yo lo escuché por ahí, que es muy, muy importante, para poder inyectar más recursos. Ahora, lo bueno de saber que no te queda más recursos es que efectivamente sabes que no te queda, porque en los presupuestos generales el gasto simplemente se pasa de lo asignado porque hay que pagarlo. Entonces es una experiencia de innovación porque permitió asentar procesos más allá del volumen de recursos. Y comentando adicionalmente, otras experiencias de innovación que van enfocados al desempeño son los pagos por resultados que también se han instalado en términos de a nivel terciario, ¿no es cierto?, con los pagos por GRD, que es un mecanismo, ¿no es cierto?, una codificación, pero permite pagar por el desempeño. Y eso también permite eficientar, tener indicadores que suenan muy básicos, pero la verdad no estaban. Y eso permite una comunicación súper distinta entre todos los actores. ¿Y cuál funciona ahora? No.
sí, ok. Qué bien. Pero ¿cuál es de cuáles son algunas de las lecciones aprendidas o hay la posibilidad en otros países para tener como un modelo parecido? ¿Cuál es como como Eh, recomendaciones? Mira, el modelo yo creo que puede ser mejorado. Yo trabajé no solamente en el diseño, sino en la implementación de todos los decretos que hubo de plan de beneficio. Eh, a modo de ejemplo, es una buena lección porque lo separa del día a día. Eso es sumamente importante y focaliza recursos humanos, experto, especialista en una actividad con fechas, con una planificación de tiempo para hacerlo. Algunas lecciones que acá solamente financiamos el elemento, es decir, la tecnología, no la resolución completa del problema de salud, y eso debiese ser, fue una solución para el problema contingente, pero la verdad te queda un poco aislado del modelo sanitario, y es un modelo a seguir para la innovación. El gran tema es cómo después tú traspasas esa innovación, que ya es el estándar de cuidado, al plan de beneficios general. Y ahí hay un problema en el diseño, que también es una lección a tomar en cuenta, de cómo uno saca de lo que está en ese listado, porque ya es el estándar de cuidado, y tiene que ir al financiamiento de cómo hacer ese mecanismo de transición, porque de lo contrario no puedes seguir innovando y no puedes seguir creciendo. Bueno, gracias. Me parece un tema con la luz. ¿Puede escucharnos? Sí, está bien. Ok, perfecto. Eh, a ver, yo quisiera regresar a ti y las experiencias de la CAF, ¿no? Especialmente hemos hablado antes del caso de Ecuador y algunos otros casos, pero si puede compartir un caso reciente de colaboración en un proyecto de salud en la región en lo cual la CAF invirtió recursos y como resultado se observó una mejora demostrable de los indicadores de salud, ¿no? Y qué fue como parte del proceso para tener este logro. A ver, yo debo mencionar que si bien CAF ha invertido en muchos proyectos y programas en toda su vida, de su existencia, realmente entramos de lleno a partir de la pandemia. La pandemia fuimos la primera fuente de financiamiento en las líneas de crédito contingente para atender la emergencia sanitaria. Entonces, ahí es donde decidimos abrir un equipo especializado, que es la Gerencia de Desarrollo Social Humano, que atiende precisamente el fortalecimiento institucional, y aquí muy de acuerdo con el doctor, de primer nivel, lo que tiene que ver con la infraestructura, con el fortalecimiento técnico, con apoyo tecnológico, porque de acuerdo también con el doctor, el tema de la medición, creo que la tecnología nos facilitaría mucho la vida si le aplicáramos mejor. En cuanto a los casos de éxito, yo creo que un ejemplo que nos está dando buenos réditos, y ojo, les voy a contar una historia, la primera vez que escuché sobre telemedicina fue en los barrios aledaños a Caracas, Venezuela, en el 2009. Era todo un reto hablar de telemedicina en aquellos años, y la verdad es que, para ser muy honesto, empezamos con una cooperación técnica muy incipiente de $500,000, y no nos fue tan bien, a pesar de que los resultados mostraban que había todo un potencial. Tiempo después, hablar de telemedicina hoy es acceder a una cantidad de tecnología increíble. Y precisamente con El Salvador hemos invertido en dos fases, una primera por 77 millones y la segunda por 75 millones, para mejorar la atención médica de primer nivel a través de una plataforma interoperable y segura, que va a permitir, si todo sale bien, en los primeros pilotos tenemos más de 70,000 personas registradas, más de 90,000 citas agendadas, aproximadamente 25 minutos le toma al cuerpo técnico atender a una persona en un segmento poblacional que ha accedido a este servicio entre la edad de los 30 y los 39 años, y donde el 60% son mujeres. Estos son los números que estamos levantando el primer piloto, y donde creo que nos va a permitir pasar en El Salvador de 800 consultas a 30,000 consultas diarias, si todo sale bien. Esto permitiría una reducción del 30% de la saturación hospitalaria y una precisión de diagnóstico del 90%, gracias a las herramientas de inteligencia artificial. Ahora, este ejercicio que CAF ha impulsado
y que, insisto, está en desarrollo por parte del gobierno de El Salvador, ha requerido un liderazgo político, que tú lo mencionaste, Dani, es sostenido y multisectorial. Esto es entrar de lleno al tema, como dirían por ahí en Colombia, con todos los juguetes a este tema, y donde la integración de infraestructura, tecnología y talento humano es necesaria y obligatoria, y donde otra vez el uso de evidencia verificable permite que los tomadores de decisiones pues se alineen a estos esfuerzos y vean esto no como un gasto sino como una inversión. Entonces, en conjunto, yo creo que CAF no solo financia obras, sino buscamos transformar el sistema de salud, pero repito, una gobernanza, políticas públicas verificables para poder tener definidas estrategias y presupuesto. Es necesario hacer esos levantamientos. De lo contrario, el día a día nos va a seguir matando, el boquete fiscal se hace cada vez más grande y hay que buscar soluciones mucho más efectivas, y como también decía Dani, no es inventar el agua tibia, las herramientas financieras y tecnológicas están a la mano. Yo pienso, lo que estamos diciendo en este panel, la importancia de involucrar todos los sectores del gobierno, ¿no? En la financiación de salud y la innovación también, y que se puede ver como los beneficios con ese tipo de proyectos. Nos falta como 8 minutos. Yo tengo una última ronda de preguntas, pero doctor Moya, yo tengo hay una pregunta aquí específicamente para usted. Y la pregunta es: ¿cómo podría la OPS apoyar la generación de políticas que promueven la detección oportuna de enfermedades como el cáncer o las enfermedades raras? Bueno, yo creo que en nuestra organización también pues, buscamos ver qué tecnologías están disponibles para facilitar los diagnósticos, ¿no? Con la inteligencia artificial se está abriendo un camino realmente impresionante. Cada vez que uno revisa alguno de estos términos, pues uno se queda impactado de la capacidad que hay incluso a futuro de diagnósticos serológicos, diagnósticos hasta, en fin, para poder detectar marcadores tempranos de cáncer o de algunas otras enfermedades, ¿no? Hemos visto cómo los rayos X de una simple radiografía de tórax que está ligado a inteligencia artificial te puede hacer una lectura en 1 minuto y te puede descartar 4 o 5 procesos, ¿no? Desde cáncer, tuberculosis y algunas otras enfermedades más. Yo creo que lo que se nos viene en tecnología e innovación es fundamental. Desde la OPS se ha creado un nuevo departamento, eran 5, ahora son 6. El 6º departamento, creado hace 2 años por el doctor Jarbas, el director, es de innovación, tecnología y acceso a medicamentos. Entonces está claro que hay un futuro importante en el que hay que trabajar de manera coordinada. Ese mismo departamento trabaja con todos los países en sus autoridades reguladoras nacionales, en el caso de México, COFEPRIS, para ser poderosas autoridades fuertes, que estén enlistadas en la lista de la OMS, que tengan capacidad de supervisar ensayos clínicos, investigación, innovación, que tengan esa capacidad enorme de poder aprobar medicamentos innovadores. Yo creo que una autoridad reguladora fuerte también es fundamental y va paralelo con estos esfuerzos de innovación, de tecnologías y acceso. Sabemos que hay un enorme desafío por delante con este tema, pero ojalá también toda esa innovación y tecnologías puedan estar no solo disponibles para el cáncer, sino para enfermedades que todavía están prevalentes en nuestra región. Enfermedades infecciosas desatendidas, hay lepra, oncocercosis, leishmaniasis, paludismo, malaria, dengue. En fin, todavía tenemos un conjunto de enfermedades olvidadas o desatendidas que requieren obviamente ser eliminadas, que es una prioridad para la Organización Panamericana. Muchas gracias. Quisiera empezar con la última ronda, y un tema en lo cual como Atlantic Council y Roche hemos trabajado muy cercano al tema de la importancia, mostrar como el retorno de la inversión, ¿no? El hecho que la inversión en salud es una inversión en la economía, ¿no? Es una inversión en todo el país. Empezando contigo, y yo tengo la misma pregunta para cada uno, pero Daniela, ¿cómo se puede demostrar de manera práctica el retorno de la inversión en innovación en salud para convencer a tomadores de decisión y al sector financiero sobre la importancia en hacer esas inversiones? La respuesta es haciendo la tradicional evaluación de proyectos de política o de programas públicos. La verdad, a mí me llamó mucho la atención cuando me inserté en este mundo del sector salud, que hablan de una evaluación ultra específica que solamente se entienden consigo mismos, que yo tuve que aprenderla.
para ya para poder trabajar. Pero eso no es transferible a un tomador de decisión que es del área económica o de finanzas públicas. Lo que uno hace es una evaluación tradicional de proyectos con retorno social, considerando todos los beneficios, por supuesto clínicos, también ambientales, sociales, y tú eso lo valorizas. Al igual como se hace para las inversiones, no sé cómo será en todos los países, pero las inversiones en salud pasa por un proceso de evaluación que es tradicional de infraestructura y pasa por que si tiene o no tiene el retorno social esperado para el sistema de salud chileno. Y, y eso no pasa con el área de beneficios sanitarios como de tratamiento. Yo creo que hay que hacer esa convergencia que en verdad es más fácil de lo que se piensa, porque es volver a reconocer herramientas metodológicas que han existido para todo el sector, la verdad. Yo creo que hay que ir a lo simple en los mensajes. Y como decían, los tomadores de decisión son múltiples. Entonces tenemos que llevar el mensaje a lo que todos entendemos. Apenas la misma pregunta, especialmente porque no trabaja específicamente en temas de salud día a día, ¿no? Entonces, para todos los miembros de la CAF y las organizaciones, los países cuáles son miembros, ¿cómo se puede demostrar de manera práctica este retorno de inversión? Okay, lo primero que quiero mencionar es que el retorno de la inversión en salud no solo se mide en pesos, en dólares, se mide en el valor público que se genera. Y eso obviamente tiene que ver con el número de vidas que salvamos, la productividad que se recupera con ese ciudadano que vuelva a trabajar al día siguiente. Y yo creo que un tema importante es la capacidad de generar resiliencia en el sistema, que eso creo que la pandemia los dejó clarito. Entonces yo creo que para poder lograr ese blend de beneficio de vidas salvadas, productividad y resiliencia, hay que trabajar 3 tipos de evidencias. La primera tiene que ver con el retorno sanitario, los resultados en salud, así de sencillo. ¿Cómo logramos reducir la mortalidad o diagnósticos más tempranos? Ese es un tipo de retorno, el primero. El segundo yo lo veo como el retorno social. ¿Qué efecto tiene en la calidad de vida y el bienestar social de eso que estamos haciendo? Y por ende que genere mayor productividad laboral o la cohesión social, y creo que ahorita tenemos que cuidar mucho. Y tercero, les decía yo, el tema del retorno sistémico o de resiliencia. Hay que cuantificar ese valor de esos 3 tipos de retorno en términos comparables para poder sentarse a hablar con los ministros de Hacienda para que vean, repito, la innovación como una inversión y no como un gasto. Y eso requiere evidencia multidimensional y una narrativa clara de cómo logramos esto. Y otra manera de mostrar ese retorno de inversión va a ser cuesta arriba a cualquier tomador de decisión pública en este sector. Perfecto, muchas gracias. Y doctor Moya. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay vidas saludables, hay años de vida sin discapacidad, por ejemplo, cuando hay este tipo de análisis, ¿no? Y creo que muchas de las intervenciones vienen con este tipo de análisis. Y creo que en el sector salud estamos todos bien alineados, sabemos perfectamente de los… Pero nos hace falta que el otro sector, que es el sector de Hacienda o el sector de Economía, que en efecto vea así la magnitud del problema y pueda dar un financiamiento adecuado, ¿no? 70 amputaciones al día en México, 70 familias que entran en una situación social compleja y probablemente se afecta obviamente la calidad de vida de la persona y todo el impacto social que conocemos. Así que yo creo que en salud obviamente sabemos muy bien el impacto que tiene, pero nos hace falta de que esa sensibilidad pueda ir también a otros tomadores de decisiones que tienen que ver con la distribución de los recursos financieros. Y siempre encontrar nuevos aliados para hacerlo, ¿no? Lamentablemente estamos a tiempo. Tenemos un próximo panel dirigido por parte de Brenda Estefan y tenemos después el cóctel, entonces no queremos tardarnos más en los paneles. Pero yo quise reforzar al final que hemos diseñado y construido este evento que busca visibilizar la importancia de buenas prácticas, de financiación, de la innovación en salud en la región, y especialmente cómo se puede implementar algunas de esas prácticas aquí en México también, ¿no? Entonces, muchas gracias a los 3 panelistas para ayudarnos con esta tarea. A Abinader, a Dr. Moya y Daniela, muchas gracias por sus palabras y sus recomendaciones para toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
ahora invito a Bernard Stefan al escenario con los panelistas. Gracias, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahí se escucha mejor? Gracias. Bueno, pues ya decía Jason que parte de los objetivos de organizar este foro es justamente ver cómo se pueden aplicar mejores prácticas de la región a el sistema de salud de México y cómo se están viendo también las cosas desde México. Entonces, pues el objetivo de este segundo panel va en ese sentido. Yo me siento muy honrada de participar en este espacio de reflexión en donde se busca justamente intercambiar ideas sobre un tema tan central a nuestras sociedades como lo es la salud y pues hablar de esta importancia de la innovación en salud no como un lujo, sino como una necesidad de la sociedad. Y para ello me gustaría presentar a quienes me acompañan en el panel el día de hoy. En primer lugar a la doctora Laura Flamand, coordinadora de la Red Desigualdades del Colegio de México. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. El doctor Héctor Villarreal, director de la Escuela de Salud Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Solo un comentario. Trabajo en la escuela de gobierno. Ok. Si puede haber alguna cuestión con un homónimo por ahí. De acuerdo, en la Escuela de Gobierno. Y el doctor Javier Picó, partner de Life Science Consultants. Y al igual que durante la primera sesión, me gustaría invitarlos a que a través del QR nos puedan enviar sus preguntas, que estaré yo viendo aquí en tiempo real para incorporarlas en la discusión. Y bueno, como punto de arranque, me gustaría hacerles una misma pregunta a todos, que sería, ¿qué rol debe jugar el gobierno federal para impulsar la innovación en salud de forma integrada, conectando los tres niveles de atención? Ya nos hablaban en el panel anterior de la importancia de no quedarnos solamente con el nivel terciario, sino ver desde el primario cómo se puede atender de forma integrada el tema a lo largo pues, del recorrido de un paciente, ¿no? Y si me permite, doctor, iniciaría con usted, doctor Héctor Villarreal. Con mucho gusto. A ver, yo creo que el gobierno federal va a tener un rol central y una de las primeras cosas que nuestro país tendría que estar viendo es un deslinde de responsabilidades. Realmente tenemos esta fragmentación entre cómo se atiende a la población formal y cómo se atiende a la población informal. Entonces pareciera que una solución natural, es decir, pues saben qué, vámonos a un sistema universal financiado con impuestos generales. En nuestro país es totalmente inviable y puedo hacer los números con quien quiera. Entonces, creo que vamos a ir a un sistema mixto, no nos salvamos de hacerlo, pero eso implica rediseñar muchas cosas, ver cómo este seguro social, que probablemente como dueño de los fierros, no a mucha gente le gusta la expresión, y como una Secretaría de Salud, como regulador, cómo deben de integrarse con el sector privado, cómo deben de integrarse con los gobiernos subnacionales. Y yo quisiera insistir, Brenda, mucho en una cosa. Se puede hablar de mejorar eficiencia, se puede hablar de combatir corrupción, se puede hablar de traer las mejores prácticas, pero necesitamos más financiamiento. No es condición suficiente, sí es condición necesaria. El tipo de cosas que queremos hacer en un país con tan poquito gasto público va a mandar y ha mandado a muchísima gente a tragedias. Está clarísima su explicación, doctor. Doctora Laura, si quisiera abundar sobre el tema. Sí, Brenda, claro. Bueno, muchas gracias a Bosch y al Atlantic Council por la invitación. Y me complace mucho estar con Brenda, con Javier y con Héctor en el panel. Yo voy a hacer dos puntos de cosas que me parece que el gobierno federal podría hacer hoy, aún estando de acuerdo con Héctor en el tema del financiamiento, y dos
puntos que merecen particular atención, que a lo mejor pueden ser algunos puntos ciegos para el gobierno federal y para la comunidad de práctica en política de salud. Lo primero es una regulación proactiva. Esto no quiere decir esperar a que 55 de cada 100 personas vayan al sector privado a buscar atención, sino haber anticipado que eso iba a pasar y tomar decisiones para regular ese mercado. Entonces, rectoría y regulación proactiva que promueva la equidad. Además, sabemos que ese acceso a lo privado tiene como obstáculo el ingreso. Entonces, una persona con recursos puede operarse de catarata, una persona sin recursos que va al GEA González tiene que esperar un año para operarse de catarata cuando probablemente ya está discapacitada, imposibilitada para hacer su vida cotidiana, para trabajar. El otro punto es, y yo creo que eso también ocurre en muchos otros temas en la política pública en México, es construir un servicio profesional de carrera de gestión en salud. Como se ha hecho en Japón desde hace mucho, circula la gestión de salud, la administración, circula entre órdenes de gobierno, circula entre niveles de atención, y entonces cuando a mí me toca en el federal y a Javier en el estatal, pues vamos a aprender a llevarnos bien, porque luego a él le va a tocar manejar el dinero federal y yo voy a estar en Chiapas o en Nuevo León. Y los dos puntos que creo que vale la pena pensar en acceso efectivo es que casi siempre, así que no todo mundo, pero casi siempre pensamos en la oferta de los servicios. Y eso es muy importante, ¿no? Los tiempos de espera, los tiempos de atención, en fin, lo que ya sabemos. Pero le prestamos menos atención a la demanda, las habilidades que tienen que tener, que tenemos que tener las personas para buscar en salud. Todos los que hemos ido a una consulta médica con un niño pequeño, con un adulto mayor, nosotros mismos, sabemos el profundo estado de vulnerabilidad en el cual nos sentimos en ese momento. Cuando el doctor me explica y no me está escuchando, cuando la doctora medio me explica y yo no quiero enfrente de mi mamá decir lo que verdaderamente le quiero preguntar, esa situación de vulnerabilidad requiere muchas habilidades de parte de las personas en los entornos de educación como la nuestra y mucho más en los entornos vulnerables. Pues creo que tenemos que trabajar mucho en construir ciudadanía en salud, en esas habilidades de cómo detecto mi necesidad de salud, cómo busco atención, qué debo esperar de esa médica o ese médico que me va a atender o del personal que está atendiéndome. Y lo otro es lo que ya había mencionado, el tema de la privatización silenciosa sin regulación. Creo que eso es algo que está ocurriendo en el caso mexicano de más en más y que no le estamos prestando suficiente atención ni suficiente cuidado. Gracias, gracias Laura. Voy contigo, Javier. Bueno, ya nos hablaban, por un lado Héctor, de la necesidad inevitable, digamos, de ir hacia un sistema mixto, de la importancia de aumentar el financiamiento, que es algo en lo que coincide la doctora y me parece prácticamente todos. Hablaba la doctora también de la regulación proactiva y del tema del servicio profesional de carrera, ambos temas que son una deuda, digamos, en diferentes áreas del gobierno. Y por último, este tema de construir ciudadanía en salud. Desde tu visión como consultor internacional en temas de salud, ¿qué más podría hacer el gobierno para sumar a este tema de la atención en los diferentes niveles? Sin ahondar en lo que ya habéis comentado, que tenéis toda la razón, yo creo, por experiencias vividas, que el gobierno federal tiene un rol que es aclarar cuál es el tipo de inversión que quiere hacer. Esto no está 100% claro. Todos aquí se nos llena la palabra y la boca de inversión, pero no estoy seguro que todos sabemos exactamente qué esperamos con dicha inversión, y esto se tiene que declarar. Si tú declaras que tu país es un sistema social, donde a través de la salud vas a aumentar la productividad, se dice muy rápido, pero exige entonces que a nivel federal yo integre a la Secretaría de Salud con la de Economía, con la de Hacienda. Y digo integre, no es que cada uno haga la guerra por su cuenta, porque por eso pensamos que salud siempre es un gasto, porque el beneficio de la inversión lo ven secretarías que no son la de salud. Y salud siempre es la oveja negra que se gasta el dinero de las buenas otras secretarías que generan unas economías saludables. Esto es un error conceptual. Como país se tiene que tomar esta decisión. Yo sé que muchas secretarías deciden invertir, justifican mejor sus proyectos, nos lo ha mencionado muy bien
los retornos de inversión social, los retornos de inversión económico. Existen entonces, y con esto acabo, la necesidad de crear productos que permitan este financiamiento como inversión. ¿Por qué yo, sí como gobierno, regulo la banca para que todos tengamos un rendimiento al capital de nuestros ahorros, pero no regulo la capacidad o la ineficiencia de tener 4 seguros médicos y aún así tener que gastar de bolsillo algunos fármacos? ¿Por qué esto no se regula? ¿Por qué no se coordina? Pues porque estas secretarías no se hablan. Entonces esto no es un rol de la Secretaría de Salud, es un rol a nivel estatal. Claro, claro, interesantísimo lo que nos planteas, Javier, de esta interinstitucionalidad del balance. Y algo que ya se comentaba en el panel anterior por parte del doctor José Moya, esta idea de cuantificar los 3 tipos de retorno, ¿no? La productividad, la resiliencia, las vidas humanas. Y me gustaría regresar contigo, Javier, y preguntarte desde tu amplia experiencia como consultor internacional en este tema, específicamente en lo que tiene que ver en que el invertir, el financiar en innovación en salud sea un factor de atracción de inversión extranjera en el sector farmacéutico y médico. ¿En qué tiene que trabajar México para que realmente eso se cristalice? Perdón hoy por estar un poco maniático, pero vuelvo a las definiciones, porque yo creo que esto hay que aclararlo. Una cosa es cuando tú la inversión como país no la puedes detener, porque la inversión depende de un modelo económico en el que alguien siempre encontrará la oportunidad de desarrollar algo, en este caso una molécula, un dispositivo médico o un hospital, que le permite ser más eficiente. Recordemos que el sistema de salud es un sistema económico. Por desgracia afecta a la salud, entonces pensamos que no debe cumplir las normas de un modelo económico, pero no deja de ser un modelo económico y se autorregula. Y el día que la asistencia pública no cubre la privada, pues aparece el gasto de bolsillo. Y el día que la asistencia pública es maravillosa, pues no hay gasto de bolsillo. Es así de simple. Y habrá actores que invertirán en México, que por cierto es la economía número 12 del mundo, entonces a mí que nadie me diga que no hay dinero en México para invertir en salud, cierro el paréntesis por si que nadie se moleste, de cómo esto se tiene que manejar. Entonces, no es tanto si esta tecnología se tiene que desarrollar o no. Entiendo la sustentabilidad y seguro que el país tiene que ser autosuficiente por lo que mencionábamos del momento del COVID. Pero en el momento de generar estas inversiones lo único que tienen que tener es el mecanismo para que tenga acceso, el mecanismo para que sea viable su ejecución. Entonces yo puedo desarrollar modelos que atraen inversión extranjera para desarrollar la innovación. Pero eso no es lo mismo que desarrollar inversión extranjera para aumentar el financiamiento en salud. Entonces, decidamos qué batalla queremos pelear, porque la innovación ya está disponible. Lo que no está son las vías financieras que permiten el acceso. Y si no llamamos a las cosas por su nombre, tampoco nunca las vamos a resolver. Y termino diciendo que modelos financieros para atraer capital extranjero ya existen. Vuelvo a la primera pregunta, hay que ver regulatoriamente cómo estos productos financieros pueden llegar a México. Si existe un bono de impacto social porque hay gente que se ha cansado de invertir en compañías tecnológicas y prefiere invertir en fondos sociales, ¿cómo es posible que no captemos ese capital? Pues es simplemente un tema regulatorio. Claro, y tomando en cuenta eso que nos dice Javier, a mí me gustaría regresar contigo, Héctor. Ustedes desde el Tecnológico de Monterrey han analizado estos modelos, cómo funcionan en otros países, cuáles son las áreas de oportunidad de México, ¿qué han identificado? ¿Cuáles consideras pues que son estas pues tareas o mecanismos de pues en donde México podría ser más eficiente en fomentar la innovación y adaptar modelos que hayan sido exitosos? Ya nos decía Javier Pico que existen en otros lugares, pero que a México no han llegado. ¿Qué se podría hacer para traerlos acá? Es muy buena pregunta y, a ver, yo quisiera puntualizar varios elementos. Por ejemplo, nos vamos a tener que hacer a la idea que México y la región está en una transición demográfica muy acelerada. Entonces, de entrada, además de estar pensando en las contagiosas, pues tendríamos que pensar esquemas de financiamiento para las crónico no transmisibles. Entonces necesitamos mucha innovación en instrumentos que al menos en nuestro país no existen. Y esto tiene que ser una unión del sector público con el sector privado. La profundidad de los seguros en nuestro país es patética
para una economía de renta media. Entonces tendríamos la oportunidad de abrir seguros de bajo costo y probablemente habría demanda de decil 9, decil 8, decil 7, si me empujan tantito, decil 6. Y creo que esto también se tiene que hablar con otros instrumentos que ya existen. Tenemos una pensión no contributiva, ¿cómo debe de conectarse con la parte de salud? O sea, no podemos pensar estos problemas de manera aislada. Entonces, a mí me parece que gran parte de la innovación que vamos a observar es en instrumentos nuevos, en procesos, ver cuál es el rol de la farma, ver cuál es el rol del sector hospitalario, ver cómo unir a todas las empresas de seguros con una regulación que dé oportunidades de negocio, que también tenga una conciencia social. Oye, doctor Villarreal, hablas de instrumentos nuevos y ya se hablaba aquí de la importancia del retorno social de la inversión en salud. Hay una pregunta de alguien aquí en la audiencia que nos dice, ¿hay alguna ventana para atraer fondos de inversión innovadora enfocada en resultados sociales para salud? ¿Cómo se ha hecho con inversión verde para proyectos ambientales? ¿Hay algo que se pueda hacer en ese sentido? Sí la hay. Y precisamente el IMSS, y tengo la suerte de estar participando con Laura, va a abrir unas ventanas para grandes reformas haciéndose precisamente este tipo de preguntas. A mí me invitaron para ver todo lo que es financiamiento del sistema y saben que tienen padecimientos generales, que tienen cosas muy específicas y creo que en estos momentos hay bastante apertura para decir, sabes que si tú me propones un fondo, un instrumento, lo discutimos. Y en ese sentido, doctora, hablaban ya en las primeras exposiciones el director general de modernización de la Secretaría de Salud sobre pues la deuda histórica que tenemos con la equidad en el acceso a la salud en México. Es un tema que tú has investigado ampliamente y desde tu experiencia, desde tu análisis, ¿qué mecanismos institucionales nos hacen falta y son claves para poder reducir esas desigualdades en el acceso a servicios de la salud en un sistema de entrada federal, como es el de México, que eso le agrega mucha complejidad, pero además pues de enormes contextos de disparidad por regiones, ¿no? Creo que lo primero es justo esto que dices, ¿no, Brenda? Hay que reconocer la heterogeneidad que existe en el país. Y casi en cualquier proyecto de política pública, no sé qué tanto en los proyectos de inversión privada, pero en las de política pública siempre se asume que, claro, somos un país federal, heterogéneo, pero a la hora de la hora son los mismos instrumentos y las mismas expectativas. Entonces, creo que hay que partir de pensar que hay heterogeneidad en las condiciones y en las necesidades espaciales, estatales, municipales o la unidad territorial que ustedes quieran, y después en las capacidades gubernamentales o en nuestro tema, en las capacidades en gestión en salud. Entonces, cuando me tocó hacer una evaluación justo de la implementación descentralizada del Seguro Popular, resultó que esas capacidades gubernamentales en salud no están vinculadas siempre con el Producto Interno Bruto estatal o con la riqueza estatal, sino que hay otras variables, ¿no? Oaxaca funcionaba mejor que Guerrero en Seguro Popular. Y la pregunta es entonces, ¿cómo enganchamos las necesidades que existen con las capacidades gubernamentales, con el programa federal que les vas a mandar? Entonces, hay primero que asumir esa conciencia. Afortunadamente, por lo menos en el IMSS y creo que también en la Secretaría de Salud, ya volvió el vocabulario de política pública basada en evidencia. Entonces, hay que hacer unos diagnósticos que enganchen eso para que entonces no necesariamente le voy a mandar la misma transferencia o el mismo programa a todos los estados o a todos los municipios, ¿no? Eso es muy difícil, pero yo creo que podemos comenzar. Y de la mano de eso, el fortalecimiento institucional. Justo eso iba. Mi siguiente punto era, siempre los procesos de descentralización, pero ahora estamos en un contexto de recentralización, pero sí queremos que los gobiernos estatales y municipales jueguen, hay que desarrollar capacitación y hay que generar una serie de incentivos a los cuales los gobiernos estatales suelen responder muy bien, y no solamente incentivos en términos de dinero o de especie,
sino los gobiernos estatales, como los votan y también los municipales, responden muy bien a los incentivos de reputación. Eso ya lo demostró Coneval un montón de veces. Si tú das un premio, los presidentes municipales se van a pelear para ganarse ese premio. Sea de gestión en salud, sea de gestión del agua, sea de gestión de… Tengo los mejores administradores de salud en mi gobierno municipal. Entonces yo creo que hay una combinación de formación de capacidades con algunos incentivos financieros de especie, pero también de reputación, que pueden funcionar bien para crear un sistema federal que compita y se retroalimente positivamente en las buenas prácticas en salud. Claro, y lo que dices, no puede ser nada más adecuar los programas al área, sino entender estas falta de capacidad institucional que no necesariamente obedece al PIB de la región o el estado. Y ahondando sobre tu investigación en temas de desigualdad, doctora, el tema de género, salud y género, ¿qué mecanismos de inversión pública son más efectivos para impulsar pues el desarrollo económico y al mismo tiempo cerrar las brechas de género territoriales específicamente en materia de acceso a la salud? Creo que ahí ya nos hicieron la tarea. La respuesta es un sistema público de cuidados. Lo hemos hablado un montón, es una prioridad de la presidenta, pero hay un enganche muy fuerte entre cuidados y salud, porque y género obviamente, porque las mujeres son quienes se ocupan la mayor parte del tiempo de cuidado de las infancias, de las personas adultas mayores, y ya adelantó Héctor el tema del envejecimiento, y de las personas enfermas y las discapacitadas. Y tiene que ser una redistribución, que es lo que implica esto, no solamente dentro de los hogares, sino entre familias, gobierno, sociedad y los privados. Y parece que, bueno, pues, ¿esto para qué sirve, no? Pues sirve para, ya se nos acabó el bono demográfico en México, pero nos queda el bono de género. Y si vemos los últimos datos de la ENOE, hay una diferencia de 20% entre el salario que gana un hombre y una mujer por el mismo trabajo. Ya sé que esto es más o menos difícil de medir, pero el estimado es 20%, es un montón la diferencia, y 7 de cada 10 mujeres dicen que no tienen un trabajo remunerado o no pueden trabajar más horas por responsabilidades de cuidado. Entonces creo que ahí hay un enganche que ya en el programa de salud de la candidata Sheinbaum se anunciaba que tiene que pensarse salud con cuidados. Yo creo que el sistema público de cuidados puede respondernos en términos económicos, en términos de salud, y además puede servir para abatir las desigualdades de género. Muy bien, muchas gracias. Regreso contigo, Javier. Evidentemente el tema de la innovación en salud es una estrategia transversal, en donde claramente el bienestar del paciente pues, va a reducir la carga socioeconómica de las enfermedades en el sistema fiscal, ¿no? Los presupuestos de un país. Ahora, en el marco de la realidad mexicana, y partiendo pues de que los recursos nunca son suficientes y de que hay aquí pues acuerdo en que se necesitan más recursos, pero habida cuenta de ello, ¿cuáles debieran de ser las prioridades en los próximos 5 años, vamos a decir, para hacer que la inclusión de la innovación de los presupuestos públicos deje de medirse como un gasto y no como una inversión con retornos en el largo plazo? Bueno, yo creo que este gobierno está haciendo un gran esfuerzo de entender este valor de la innovación. Ahora, ojo, porque a veces camuflamos innovación y solo nos viene a la cabeza tecnologías de alto costo. Esto también es una trampa, porque no hay mucho problema en cubrir el alto costo siempre que no lo camufles en el sistema de salud, que es transversal. Los sistemas de salud se crearon para, desde la atención primaria, como mencionaba el panel anterior, una estructura jerárquica para que llegue lo menos posible al tercer nivel. Y es así como están diseñados. Y si tú tienes un alto costo tecnológico, pues no te será tan difícil, y antes se mencionaba, hacer fondos específicos para cubrir esto. De hecho, el mundo privado del aseguramiento lo cubre con las reaseguradoras. Entonces, que haya un pico de alto costo no tiene un problema. Que no es lo mismo que tengas un problema de innovación. Porque la innovación, y recordar que en cualquier sector de salud, en cualquier sector productivo, salud es el más retardado
en cuanto a metodologías, pero en cualquier otro, una mejora de la innovación supone más eficiencia del sistema productivo. Tú creas una nueva fábrica, cambias una tecnología, introduces IA, haces lo que sea porque haces más competitivo el mercado. Salud no compite porque es regulado y pensamos que no debe competir, pero en el fondo estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, para el acceso a la innovación a 5 años, como me preguntabas, pregunta bastante compleja, por cierto, es evidente que tienes que convivir en dos mundos. El mundo que trabaja en la inversión para reducir el gasto futuro, por la demografía, por la atención primaria y, perdón que lo diga también, por la involucración del ciudadano. Da igual cuánta insulina compres como sistema de salud, que si no cambias el comportamiento de las personas, es un pozo sin fondo. Entonces, también como sociedad hay que hacer esta reflexión y no echarle la culpa de nuevo solo al sistema de salud, pero tiene que convivir con la alta especialización, porque por desgracia ya hay un número ingente de insuficiencias renales. El acceso de la innovación debería ser el mecanismo de financiamiento de la atención primaria. Es la única manera de conseguir ahorros a corto plazo, salvo el cambio en la estructura del gasto público, que tiene que venir, pero solo vendrá si hay también un aumento en la recaudación. Porque comparar el gasto en salud sin compararlo contra el nivel recaudativo en México, pues estamos sesgando un poquito el panorama. Sin embargo, si yo, a través de terapia digital, reduzco la atención hospitalaria de las crónico-degenerativas, pues tengo un poquito más de recursos para reinvertir quizá en atención primaria, prevención o en algunas ciertas tecnologías. Entonces, la innovación, lejos de ser el punto de gasto, quizá es la única manera de a corto plazo de aumentar el gasto. Y además de ello, pues hay que convencer, ¿no? Hay que convencer, y ya se decía aquí que a veces se habla en diferente idioma y tenemos que sumar a diferentes actores porque esto es intersectorial. Y con eso regreso al doctor Villarreal. Héctor, esta idea de los presupuestos inteligentes, no solamente para salud, sino que se ha ampliado pues, a diferentes áreas del sector público, es decir, que el dinero esté bien invertido, ¿no? Que no sea gastar más, sino gastar mejor, de manera más eficiente. ¿Qué avances estamos viendo en México al respecto? ¿Y qué prácticas y métricas de resultados son esenciales para demostrar el retorno de la inversión en salud? O sea, ya aquí se decía pues que tiene diferentes vías de retorno, pero ¿con qué métricas los podemos medir para convencer, ¿no?, de la necesidad de estos fondos? A ver, es una estupenda pregunta, solo que también tiene una parte normativa que no debemos olvidar, ¿verdad? Digo, podemos usar criterios ultra eficientes, decir, ¿sabes qué? Javier puso el dedo en la llaga. A lo mejor el gasto en toda la parte primaria del sistema no le vas a ganar en costo-efectividad. Eso no quiere decir que debas dejar de lado personas que ya se están muriendo, personas que por un historial de cualquier cosa, digo, tenemos por ejemplo una población en este país con muchos problemas renales, con muchos problemas de diabetes, pues, también vamos a tener que gastar ahí. Ahora, quisiéramos hacerlo pues de la manera que fuera efectiva, pero también con algún criterio de justicia. Me parece que las nuevas tecnologías van a abrir bastantes puertas, y digo, yo creo que aquí hay un abanico, obviamente desde cosas de IA hasta mediciones tempranas. Creo que también vamos a tener que pasar por una priorización. Y decías tú de la parte normativa, porque incluso cuando tú comparas países desarrollados, te puedes topar en sistemas que uno pensaría similares con criterios muy diferentes. Veamos cómo administran los DALIs en Reino Unido versus cómo los piensan en Francia. Y dices, pues sabes que son dos formas muy diferentes de entender el gasto público. Creo, Brenda, que no nos vamos a salvar aquí haya una parte de los gobiernos subnacionales y van a tener que redefinir su relación
con el IMSS Bienestar, qué tipo de intervenciones quieren, qué va a pasar con la gente que no tiene seguridad social. Creo que también vamos a tener que ir por un sistema mucho más integrado, que sepa dónde poner el dinero y pues tratando de representar preferencias sociales. Creo que viene todo este abanico de las nuevas tecnologías con las universidades, algo en lo que Roche pues ha tratado de impulsar bastante en varios países. Entonces probablemente va a ser el tipo de diálogo. Ahora, no se puede separar el criterio puramente económico también de cuestiones más de tipo axiológicas. Totalmente cualitativa. Y fíjate que hay una pregunta de alguien, del doctor Fernando Arauz, que nos dice, en la región, gran parte de la innovación en salud se concentra en el diagnóstico y los tratamientos, pero poca en prevención y promoción. ¿Qué modelos de financiamiento o alianzas público-privadas podrían impulsar o incentivar la innovación en estas áreas, especialmente frente al envejecimiento, las enfermedades crónicas y los determinantes de la salud? ¿Qué opinas, Héctor? Saludos a Fernando. Es una gran pregunta. A ver, es que ahí sí hay programas muy identificados que pueden empezar a ser costo efectivos de ya. Incluso tú puedes empezar a trabajar con sector privado, con empresas grandes, y dices, oye, a ver si en el siguiente aguinaldo no les regalas un smartwatch que te tenga los biométricos al día. El rendimiento de una tecnología que ya está disponible en mediano y largo plazo es brutal. ¿Tendríamos que estar transitando a cosas de ese tipo? Por supuesto que sí. Y hay una pregunta, doctora Laura, que es dirigida hacia ti. ¿Qué otras variables, más allá del GPP, han sido claves en los casos exitosos de descentralización? Mencionaste el caso de Oaxaca. ¿Cuáles fueron los factores claves en ese caso en particular? Varias cosas. Lo primero es la persona que pusieron a cargo del Seguro Popular en Oaxaca, que era un líder, un médico, catedrático, decano de la universidad. Entonces conocía a mucho del personal médico que estaba asignado. Eso fue una diferencia importante. Y un programa de incentivos. El Seguro Popular en algún momento requería información, lo de siempre, que el personal médico llene una variedad de formatos, pero a este doctor se le ocurrió intercambiar ese dame información y te doy insumos. Entonces, obviamente tenía un sistema de información muy bien nutrido, muy saludable, y eso le permitió implementar políticas diferenciadas, vinculadas con algunas tradiciones incluso de trabajo comunitario en las comunidades. Entonces es como una combinación de información para un entorno heterogéneo, con un liderazgo ya establecido previamente. Esas eran algunas de las razones. Con un liderazgo con conocimiento profundo del tema, claro. Bueno, para cerrar, se nos está agotando el tiempo, pero me gustaría cerrar con una pregunta general para los tres, la misma, que sería, ¿qué modelos de atención específicamente se pueden impulsar para mejorar el acceso, optimizar el uso de recursos y fortalecer la integración entre niveles de atención en el sistema de salud mexicano? Ya dijimos mucho de esto, pero si quieren como una reflexión de cierre usando esta pregunta, por favor, doctor Villarreal. Sí, mira, para ser bien breve, creo que se puede trabajar bastante en cómo compartir información. Digo, pareciera que el mentado expediente electrónico es un sueño guajiro. La verdad es que ya es una tecnología muy simple, o sea, muy simple. Y también tenemos que ver cómo fluye el dinero. O sea, entonces, cómo fluye el dinero entre instituciones públicas, con instituciones privadas, a quién se le está pagando, cómo se está financiando, qué servicios, y creo que de ahí de la mano ya tenemos la capacidad de hacer evaluaciones técnicas en tiempo real, que mejorarían muchísimo a todo el sistema. Gracias, doctor. Doctora Laura. Sí, gracias. Un par de cosas. Probablemente yo diría que hay que hacer un buen estudio de buenas prácticas, tanto nacionales, creo que el ejemplo de la Caja de Costa Rica, el ejemplo colombiano, varias cosas en Chile, algunas cosas en Argentina, de programas particulares pueden ser muy útiles para el caso mexicano. Y creo que también hay que retomar buenas prácticas subnacionales. Tenemos
un buen número de estados, 9, que no están participando en el IMSS Bienestar y que han mantenido sus sistemas estatales de salud. Entonces estaría bueno mirar qué están haciendo esos sistemas estatales. Sabemos que hay algunas cosas interesantes en Aguascalientes, en Jalisco, en Nuevo León. Entonces valdría la pena darle seguimiento a eso. Y yo creo que también hay buenas prácticas de innovación social que recuperan un montón de universidades o tecnológicos estatales, justamente para atención preventiva y detección temprana, por ejemplo. Entonces, programas que se han visto en Centroamérica vinculados con atención prenatal, seguro conocen que ha recibido varios premios. Este programa que hay unos técnicos en salud con unas mochilas que van a diferentes comunidades y hacen atención prenatal, se comunican vía satélite con una médica, con un médico ginecológico y han mejorado muchísimo la situación de las madres que tienen algún problema de salud. Yo creo que eso, por ejemplo, podría montarse en los mercados públicos en todo el país en México. Personas que no tienen seguridad social porque trabajan en el mercado informal, que tienen muchos problemas para acudir a las unidades de salud, les podríamos ofrecer telemedicina o alguna variante de eso, con mucha atención en que ahí se nos suma una nueva desigualdad, las desigualdades digitales, que es otra cosa que tenemos que poner atención, no solamente en el acceso, sino en las habilidades a través de las personas y en la apropiación cultural de esas nuevas tecnologías. Claro. Doctor Javier Picó, pues ya nos hablaban aquí del tema, pues de la importancia de la comunicación entre la Federación y el Estado, de ver cómo están fluyendo los recursos, de utilizar tecnologías que ya existen, pero que podrían ser muy útiles en los casos de la salud pública en México. ¿Cuál sería tu reflexión final sobre este tema? Tres puntos también para ser muy concretos y casi ya fuera de tiempo. Yo creo que falta innovación en gestión, no innovación en descubrimiento, ni en fabricación. Creo que el sector salud, antes lo he mencionado pero lo quiero recalcar, es quizá el que menos ha innovado de cualquier sector productivo. Y nos fijamos en el industrial, en el comercial, en cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, hay que abrirse a esto. Si seguimos pensando que esto se resuelve comparando dos medicamentos para determinar su costo-efectividad, pues estás sesgado a incrementos decrecientes de beneficio. Y esto es un tema mucho más amplio, es un tema más social. Es el primer punto. Pero no hablo solo de los gestores, que no parezca esto que es hacia los gestores se tienen que formar. También los productores y los que estamos aquí tenemos que avanzar en esto. Segundo punto, yo creo que tiene que haber un incentivo positivo a la innovación. Si hemos dicho que tiene un impacto social, pues declara el impacto social. Nadie va a invertir en salud si tú no le reconoces el beneficio que va a obtener, que llámese reputacional, llámese económico, llámese clínico, llámese social. Entonces, si hay que integrar las mesas de Hacienda, de Economía y de Salud, tienen que tener parámetros donde esto se reconozca y permita a empresarios, por ejemplo, hacerlo. Porque yo si voy a pagar mi cuota del IMSS, pero la atención que reciben mis empleados no es correcta y me afecta a mi productividad, pero la productividad la ve la Secretaría de Economía y el gasto lo ve la Secretaría de Salud y estos dos no se hablan, pues yo como empresario tiendo a desmotivarme en cuanto a invertir en salud, que se tiene que declarar. Y el último punto, y con eso termino, declaración de estos rangos. Si yo no declaro en cuánto estoy dispuesto como sociedad a reconocer el valor de la inversión en años de vida ganado, en productividad no perdida, en acompañamiento social, en salud de bienestar, y esto tiene métricas, pues entonces, ¿cuál es el interés a que se equiparen estos incentivos? Y dejemos de tratar a la población como enferma. Y siempre que vamos al médico nos van a echar la culpa de algo. O no has comido bien, o no has hecho ejercicio, o no te qué, no te has cuidado. Entonces, el modelo de salud es pesimista por definición. Constrúyelo en optimista. ¿Cuál es el beneficio de esto? Solo así llegarás a la inversión, porque si no, es una espiral demoníaca. Gracias, gracias a los tres, qué rico diálogo, muchas reflexiones que nos quedan para seguir pensando en ellas. Y pues con esto terminamos y me gustaría invitar a Fernando Ruiz, Head of Public Policy de la TAM de Roche, a que nos dé un mensaje para finalizar el evento. Gracias por su participación. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Realmente
Yo no voy a pretender acá hacer unas conclusiones y síntesis de lo que ha sucedido en este par de horas, porque sería imposible. Es decir, son tantas las ideas, los statements, los planteamientos, que realmente lo que vale la pena y lo que vamos a hacer para información de todos ustedes es recogerlo. Vamos a tener el panel va a estar fijado en la página web del Atlantic Council. Allá va a tener acceso abierto todo el mundo, y además partes y muchas de las respuestas que están planteadas, agradeciéndole siempre a nuestros panelistas, van a ser publicadas en los medios de comunicación a las cuales y en los networks a través de los cuales se comunica el Atlantic Council sus eventos y los resultados de sus evaluaciones e investigaciones. Entonces, ese es como un poco el compromiso que queda para que esos planteamientos que se han hecho hoy no se pierdan y no queden inmersos en la estratosfera, pues, de solamente quienes estuvimos acá. Mensaje y reflexión muy importante. 4% del PIB. La OPS estima que el costo de la inversión en enfermedad crónica del año 2020 al 2050 va a representar el 4% del Producto Interno Bruto de los países, en promedio, de los países de Latinoamérica. Eso es un costo absolutamente gigante. 7.3 billones de dólares del año 2020 al 2050 se perderán a causa del costo en salud, de la enfermedad crónica no atendida y de la pérdida de productividad de los latinoamericanos a causa de la enfermedad crónica. Estamos viviendo más, pero estamos viviendo con un span de calidad de vida menor al de otras sociedades, como la misma sociedad europea, donde la inversión per cápita en salud es casi 4 veces la inversión que hacemos en nuestro continente. 48% del gasto en salud en Latinoamérica es gasto privado. De ese 48%, el 70% prácticamente es gasto de bolsillo. Y tenemos países donde el gasto de bolsillo es absolutamente gravoso para las sociedades. Casos como México, Guatemala, Honduras, están muy por encima de ese 20% que la OCDE estima que debería ser el gasto de bolsillo que deberíamos tener a nivel global. Y lo peor de todo es que ese gasto de bolsillo es más gravoso y afecta de manera diferencial a las poblaciones más pobres de nuestro país, como lo decía, aquí lo planteaba muy bien el señor representante de la OPS. ¿Qué hemos planteado acá? La necesidad de avanzar, la necesidad de ver la salud como una inversión, no solamente como un gasto, pero como se decía aquí claramente, es necesario cambiar la mentalidad desde el mismo sector salud. De quienes trabajamos en salud, dejemos de pensar que definitivamente la salud es algo en lo cual trabajamos con base en costo y empecemos a pensar y a vender y a entregar a los demás sectores de la economía el hecho de que la salud produce retornos, produce productividad y retornos importantes en la inversión. Retornos en términos de retornos en salud misma, retornos sociales y retornos sistémicos, como muy bien se planteaban acá, y resiliencia de nuestras sociedades. Y pasando al tema de México, México tiene un reto gigante, es un país y una de las economías más sólidas y más competitivas de nuestra región, pero todavía con menos de un 6% de su Producto Interno Bruto en inversión en salud. Como muy bien lo planteaba aquí el doctor Villarreal, es necesario pensar que este va a ser un sistema mixto y que hay que desarrollar un sistema mixto de salud, que es necesario apalancar y generar un mayor financiamiento, y hay que construir también todos esos modelos de atención primaria, una atención primaria realmente efectiva, que generen realmente posibilidad de atender y de detectar a tiempo las enfermedades y de poder avanzar en su manejo y en su prevención. 40 años cumplimos, vamos más de 40 años cumplidos
desde las últimas olas de reformas en salud. Es necesario pensar que esta curva que ya recorrimos, que hemos recorrido a lo largo de estos 40 años, requiere remozarse y requiere pensar. Yo soy profundamente optimista, este año soy profundamente optimista. Hemos tenido pronunciamientos muy importantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Tuvimos en enero un evento de la CAF donde hubo un planteamiento muy fuerte de una entidad muy importante de la región de plantear hacia adelante el tema de salud como un tema fuerte y sólido y que ha tenido alguna representación incluso aquí en el propio México. Tenemos un documento muy importante de la OPS hace quizá 3 semanas, reforzando todo el tema de la necesidad de la inversión en salud. Y se nos van a venir también informes de la OCDE reforzando mucho el tema. Pero es importante, y lo más clave para terminar, que podamos construir alianzas entre todos los agentes, actores multilaterales nacionales y sector público y privado para realmente generar esa posibilidad de tener una inversión en salud. Muchas gracias, agradezco muy especialmente al Atlantic Council todo el esfuerzo, porque detrás de esta pequeña sesión ha habido un gran esfuerzo, a nuestro equipo de DC, a Celina Rodríguez, todo el trabajo que hiciste, y obviamente a nuestra afiliada de México, que también hizo un gran esfuerzo. Mónica, muchas gracias por el apoyo para poder lograr este resultado. Muchas gracias.